Bueno, mis queridos hermanos, les doy la bienvenida. Ya aquí veo los mensajes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y vamos a comenzar entonces con el estudio de la palabra. Vamos a estamos haciendo un estudio expositivo y sistemático del Evangelio y hemos estado concentrados en el libro de Mateo. Hemos llegado al capítulo 21, donde hemos visto la entrada triunfal, donde hemos visto que el Señor maldice la higuera estéril, intermedio purifica el templo, y hoy le vamos a dar continuidad a los versos que no expusimos el domingo pasado, pero en el contexto del segundo evangelista, en el contexto del libro de Marcos. Vamos a concentrarnos, vamos a estar viendo lo que sucedió después de que esta higuera se seca y al día siguiente los discípulos se asombran de ver que de inmediato la higuera se había secado hasta la raíz. Esta va a ser la enseñanza del día de hoy. Es como una segunda enseñanza, como una parte B o una segunda parte de la predicación del domingo pasado, pero en el contexto del libro de Marcos. Dice así entonces la palabra del Señor, Marcos capítulo 11, versos 20 y 26. Vamos a hacer la lectura. Dice así: y pasado por la mañana, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es la lectura de hoy, mis amados hermanos, Marcos capítulo 11, del verso 20 al 26. Y vamos a estudiarlo. Quise ponerle un título que dice fe y perdón en la oración. Dos ingredientes muy importantes que el Señor va a señalar o que el Señor señaló en este evento. La necesidad de la fe y del perdonar en nuestra oración diaria. En este tema del día de hoy desafiaremos la cosmovisión cristiana de muchos, esa manera de ver e interpretar el mundo, es a lo que llamamos cosmovisión. Vamos a desafiar la manera de ver y de interpretar la cristiandad de muchos con el mensaje de hoy, por lo cual vamos a hacer uso de la palabra de Dios en casi todas las ocasiones y algunos aportes de autores para que podamos entender de la mejor manera este tema, mis queridos hermanos. Dice así Marcos capítulo 11, verso 20. La Reina Valera titula: La higuera maldecida se seca. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Lo invito, si usted no vio el domingo pasado la reunión, que pueda ver el video donde va a adentrarse al contexto de lo que vamos a enseñar hoy. Entonces dice que cuando pasaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. En el contexto de Marcos, vemos que el Señor llega a Jerusalén en la entrada triunfal. Vemos que el Señor se dirige al siguiente día al templo. Cuando Él camina hacia el templo, sucede lo que llamábamos el domingo pasado una parábola visual, un simbolismo literal que el Señor hace con esta higuera. Luego el Señor se dirige, sucede la purificación del templo, regresan a descansar y al siguiente día notan que esta higuera estaba seca desde las raíces. Esto es lo que simboliza el marchitar del sistema religioso de la nación. Un sistema religioso basado solamente en lo externo, solamente en apariencias, pero no de un corazón verdaderamente arrepentido que involucra las emociones, el pensamiento y las acciones de cada día de nuestras vidas, mis queridos hermanos.
La religión externamente piadosa, pero internamente vacía, que no cree en la palabra de Dios, es marchitada. Cita Matthews Henry, un comentarista, dice, los discípulos no podían pensar por qué la higuera se marchitó tan pronto, pero todos los que rechazan a Cristo se marchitarán. Eso representa el estado de la iglesia judía. No debemos descansar en ninguna religión que no nos haga fértiles en buenas obras. Excelente comentario que nos ayuda a adentrarnos al tema de hoy. Hermanos, vamos a ver en la Biblia que Isaías describe a Judá como una viña infructuosa, lista para ser destruida por sus malas obras, por desechar la ley del Señor. Recuerden, mis amados hermanos, que en el Israel pactual, en tiempos del pacto davídico, vemos que la nación de Israel se divide en las 10 naciones del norte, en el reino del norte, y 2 naciones en el sur, llamados el reino del sur o el reino de Judá. Las 10 naciones del norte fueron dispersas por todas las naciones, pero la nación de Judá pudo volver del cautiverio. Y es ahí donde se va trazando la línea, el remanente de la promesa de la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Mire cómo Isaías describe que Judá es como una viña infructuosa que está lista para ser destruida. Dice así Isaías capítulo 5, verso 24. Se los voy a compartir en la traducción, nueva traducción viviente. Dice así: por lo tanto, así como las lenguas de fuego, hablando de las llamas, por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Algo que también tenía connotación para los tiempos de Cristo. Una higuera marchita que cae en medio de las llamas porque rechazaron al Santo de Israel, rechazaron la ley del Señor, una connotación a toda la palabra revelada por parte de Dios en ese tiempo. El Salmos también, hermanos, describen a quienes se deleitan en la palabra de Dios como un árbol fructífero. Vemos el contraste, ¿no? Vemos que en Isaías se está refiriendo a Judá como una rama marchita, como una higuera seca, pero en contraste a esto, Salmos describe a los que se deleitan en la palabra de Dios como un árbol fructífero. Dice así, Salmos capítulo 1, verso 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis amados hermanos, el Evangelio nos enseña que Jesús es la verdadera vid. La Biblia, si nosotros tomamos la Biblia y hacemos un estudio ordenado de todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que las personas y eventualidades que se vivieron nunca culminaron en un éxito o en una prosperidad, porque ellos eran tipos. El templo, todos los sacrificios, todos los símbolos eran una sombra del que había de venir, de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el Evangelio nos enseña que Jesús es la verdadera vid. Veíamos el domingo pasado que a Israel y a Judá se le comparaba con una higuera, con una vid, con un viñedo, porque ellos eran un tipo, eran una sombra de la verdadera vid del Señor, de la verdadera higuera del Señor, Jesucristo nuestro Señor. Dice Juan capítulo 15, versos del 1 al 4. Dice así: yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Vemos, hermanos, y recordamos el domingo pasado cómo este simbolismo del Señor maldecir la higuera estéril hablaba de cómo la religión judía llegaba a su fin, cómo se estaba dando entrada al pacto de la gracia, al reino del Señor Jesucristo en su primera instancia, en su venida, en su dignidad real, en el extendimiento o en la era del Evangelio. William Hendriksen, un comentarista bíblico, dice esta frase muy interesante: la fe es el tronco del árbol de la salvación, cuya raíz es la gracia y su fruto las buenas obras. Recuerden, hermanos, que nosotros no creemos que hay que hacer buenas obras para alcanzar salvación, porque la Biblia dice que la salvación es por fe y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, porque es por gracia que somos salvos, no es por obras, sino que creemos que el Señor, una vez nos ha salvado y nos ha regenerado, produce a través de nosotros buenas obras. Como decía un escritor en la antigüedad, la gracia que no te cambia tampoco te salva. Colosenses capítulo 1, verso 10 cita. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, mis amados hermanos. Dice así entonces, continuando con nuestro estudio del capítulo 11 del libro de Marcos, en su verso 21. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Veremos, hermanos, que la respuesta al asombro de los apóstoles por lo sucedido con la higuera se convierte en un discurso sobre la oración, sobre la necesidad de orar y de orar con fe en Dios y con un corazón perdonador. Leamos entonces los siguientes versos del 22 al 24. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire, mis amados hermanos, lo primero que vamos a ver es tened fe en Dios. Vamos a ver uno por uno. Dice: tened fe en Dios. Verso 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Vamos a definir, mis queridos hermanos, la palabra fe. Vamos a definir fe. El término griego en este verso de Marcos 11, capítulo 22, es la palabra pistis. Tiene el significado primario de confianza en alguien, especialmente en Dios se refiere este verso. Es estar persuadido, es credibilidad, estar moralmente convencido, convicción, es lo que traduce esta palabra pistis en el original. Es decir, hermanos, que cuando Jesús principia su ministerio, Jesús también utilizó esta palabra. Él presenta el resumen del evangelio con una exhortación de arrepentidos y creed. Esta es la palabra pistis en el evangelio, utilizando la palabra griega nuevamente. Tener fe es con respecto a una persona o cosa, tener confianza, tener credibilidad. Mire cómo el Señor en Marcos capítulo 1, verso 15, utiliza esta misma palabra. Nosotros la leemos en la traducción al castellano. Dice así, diciendo, Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, hermanos. También el escritor de los Hebreos define la palabra pistis en sinónimos como certeza y convicción. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que titula La fe, dice así, dice así Hebreos 11:1,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, cuando el Señor se está refiriendo a tener fe, es a tener confianza en Dios. Es tener credibilidad. Cuando usted escucha que alguien dice, no, yo doy buena fe de esa persona, yo doy fe de esa persona, es que tienen la convicción, la certeza de que esta persona está actuando bien. Entonces, hermanos, la fe práctica significa descansar confiadamente en la fidelidad de Dios, en su poder, en su amor, en su sabiduría. La fe comprende la esencia de nuestra esperanza para el futuro. En términos sencillos, esto significa que confiamos en Dios para el futuro, en base a nuestra fe en lo que Él ha logrado en el pasado. Confiar en el hecho de que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Es a lo que Cristo se está refiriendo cuando dice, tened fe en Dios. Y una vez habiendo definido fe, hermanos, quiero compartirles qué no es la fe, qué no es fe. No es una creencia ciega en algo irrazonable, porque nos han hecho creer en algunas iglesias que la fe es una creencia ciega en algo irrazonable, por lo cual muchos hacen burla del evangelio. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 1 lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan estaba enseñándole a aquella corriente, por así decirlo, gnóstica de aquellos tiempos, ese docetismo que daba su primera aparición en contra del evangelio, que ellos no creían ciegamente en algo irrazonable, sino que ellos habían visto con sus propios ojos y habían palpado, hermanos, lo tocante al verbo de vida que es el Señor Jesucristo. El evangelio no es lo que muchos profesan, una creencia ciega e irrazonable. Estos días que escuchaba de la partida de un apologista muy conocido, él tenía un lema que decía que en su ministerio quería llevar al pensador a creer y al creyente a pensar, porque nos han hecho creer por muchos años que el cristiano tiene que ser ignorante a todo menos a la Biblia. Pero hermanos, Dios nos enseña que el mismo Señor Jesús, Cristo en su encarnación, en su humanidad, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, mis amados hermanos. Saquémonos de la cabeza que la fe es una creencia ciega en algo irrazonable. Como decía R.C. Sproul, llamar a la fe cristiana una fe ciega, sin embargo, no es solo rebajar a los cristianos, sino que es una afrenta a Dios mismo. Cuando la Biblia habla de ceguera, está utilizando esta imagen para las personas que por su pecado caminan en la oscuridad. El cristianismo llama a las personas a abandonar la oscuridad, no a venir a la oscuridad. La fe es el antídoto a la ceguera, no la causa de la ceguera, mis queridos hermanos. También, hermanos, debemos entender que no es fe confiar en Dios, no es un acto irracional. Debemos entender, hermanos, que confiar en Dios no es un acto irracional. Hermanos, muchas personas han abusado de la fe, han adulterado la verdadera fe bíblica, introduciéndole a ellas cosas que no es como la Biblia la presenta. Si usted, querido oyente, si yo decimos creer en el Dios que presenta la Biblia, debemos honrarlo creyendo en Él y comportándonos como Él mismo lo manda en sus sagradas escrituras. No al contrario. La Biblia es muy clara con esto, mis queridos hermanos.
Pablo en los deberes cristianos señala que nuestro culto a Dios es racional, o sea, algo consciente. Hacer un culto a Dios es hacer un culto consciente de lo que estoy haciendo. Esta palabra es traducida del griego lógicos, o sea, algo razonable, racional, algo de manera sensata, lógica y apropiada. Hermanos, los apóstoles del Señor fueron testigos de lo que es la verdadera fe y que Dios en los deberes cristianos, como le enseñaba el apóstol a la iglesia de Romanos, no lo tengo publicado en Romanos 12:1, que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional, el culto de este templo del Espíritu Santo que somos cada uno. Usted es templo del Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo. Es un culto racional, hermanos, consciente de lo que usted está haciendo. Así que eso que enseña que no es que el Espíritu tomó la reunión y todo mundo borracho, todo mundo caído. Eso no es el culto que la Biblia nos habla que Dios espera, mis queridos hermanos. No es el culto. A veces nos han enseñado un evangelio que no está en la Biblia. Hemos creído un evangelio que un hombre predicó, mas no el evangelio que está en la Biblia. Tenemos que nosotros mismos venir a las Sagradas Escrituras y constatar qué es el verdadero evangelio. ¿Cuál es la verdadera fe? Judas capítulo 1, verso 10, solo tiene un capítulo, dice así: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hermanos, Judas, no Judas Iscariote, sino Judas el apóstol, estaba enseñando en contra de los falsos maestros que ya se habían levantado en el primer siglo. Y él decía que estos eran unos soñadores y que blasfemaban de las cosas espirituales, sobrenaturales que desconocen, olvidando las que sí conocen. Las de la naturaleza natural, en esas se corrompen como animales irracionales. A veces queremos creernos que tenemos todo el conocimiento de las cosas que Dios no nos ha revelado en la Biblia, e ignoramos las que Dios sí ha revelado y nos comportamos como animales irracionales. Hermanos, la palabra de Dios es clara cuando dice que las cosas secretas pertenecen solo a Dios, pero las reveladas a los hombres y a los hijos de los hombres. A veces perdemos tanto tiempo queriendo entender lo no revelado, creyéndonos maestro de las cosas que Dios no ha revelado, pero en las que sí ha revelado las hemos ignorado y las hemos tratado de interpretar de una manera irracional. Pero hermanos, confiar en Dios no es un acto irracional. Dice Romanos capítulo 14, versos 5. La palabra hispanoamericana, esta versión lo cita de esta manera: algunos dan especial importancia a ciertos días, mientras que otros piensan que todos los días son iguales. Actúe cada uno conforme al dictamen de su propia conciencia. Hermanos, el cristianismo no es algo irracional. Cuando citaron a Martín Lutero para pedirle que renunciara a lo que había confesado en sus 95 tesis, él dijo que no podía porque su conciencia no se lo permitía, y actuar en contra de su conciencia no terminaría en algo bueno. Thomas Watson decía: la palabra de Dios y tu conciencia serán los jurados en tu juicio final. Amados hermanos, usted no encontrará en la Biblia que la fe en Dios es algo irracional. Yo quiero que recapaciten, porque el evangelicalismo tradicional se ha llenado de tantas enseñanzas antibíblicas que muchos las adoptan, las creen, pero no han constatado en su Biblia, en la verdadera palabra de Dios, que eso no es cierto, hermanos. También aprendiendo que no es fe, aprendemos que confiar en Dios no es simplemente credulidad, mis amados hermanos. Ser crédulo es creer en algo por ninguna razón valedera. Ser crédulo es creer en algo por ninguna razón valedera. Hermanos, hay personas que son como los loros, repiten todo lo que oyen sin ni siquiera constatar si es cierto. Hay personas que todo lo creen, hermanos, sin ninguna razón valedera. Esto es algo irracional.
Hermanos, la superstición, que es sinónimo de hechicería, la superstición está hecha y prospera en base a la credulidad. La fe, en cambio, se establece sobre un razonamiento coherente y consistente sobre evidencias empíricamente valederas, mis amados hermanos. Hay personas que nunca vienen a la palabra de Dios, nunca quieren leer la palabra de Dios para constatarse de la verdad. Pero dígale que va a encontrar algo en la Biblia para hacer un conjuro y ahí sí la abren de Génesis hasta Apocalipsis, simplemente por alimentar sus emociones supersticiosas. Qué tristeza, mis queridos hermanos. Miramos cuando llegó Nicodemo. Cuando llegó Nicodemo a hablar con Jesús, le dijo: maestro, sabemos que viene de Dios. Los fariseos creían que Cristo venía de Dios, pero simplemente creían. No tuvieron fe en él como el Mesías prometido. Como el Mesías prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Como él le dijo a los discípulos, era necesario, como escribió Moisés en la ley y como los profetas y como en los salmos está escrito de mí. Hermanos, confiar en Dios no es simplemente un acto de credulidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, cita: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, hermanos. Presten atención. Los apóstoles no habían dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. El Evangelio no es fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lucas capítulo 1, versos 1 y 2 cita. Cuando Lucas da la introducción de su evangelio, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 enseña: examinadlo todo, retened lo bueno. Amados hermanos, si usted y yo, cada predicación que escuchamos, en lugar de predisponernos a ella, o en lugar de rechazarla, o en lugar de aceptarla, la examinamos a la luz de todo el consejo de Dios en su palabra, es lo más correcto que debemos hacer. Cada enseñanza que oímos, debemos ser como la iglesia de Berea, que leían diariamente las escrituras para constatar si lo que Pablo les predicaba era en realidad la palabra de Dios. No aceptar algo hasta que la palabra de Dios no me convenza de una manera hermenéutica, exegética, que sí es el plan de redención lo que nos quieren enseñar, hermanos. Es muy importante. También entendiendo que no es fe, vemos que en la Biblia no existen los saltos de fe, mis queridos hermanos. Esto ha sido el caballito de Troya de ese falso y mal llamado evangelio de la prosperidad, que le dicen a las personas: da un salto de fe, dale a Dios una semilla con que trabajar. Hermanos, esto es un falso evangelio. Y si usted está en un lugar donde se predica el falso evangelio, debe huir por su vida, huir de ese lugar. En la Biblia no existen los llamados saltos de fe. Hay personas que le dicen: hermanos, da un salto de fe, trae una siembra a la iglesia. Hermanos, esto no es bíblico. A muchos le dicen: usted quiere un carro de 30 millones, da un salto de fe y trae la semilla de 3 millones. Hermanos, déjenme decirles que eso no está en las Sagradas Escrituras. Lo que está en las Sagradas Escrituras es que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. La semilla la da Dios, no la pone el hombre. Dios creó de la nada el universo. Dios no necesita que usted le dé algo para trabajar. Eso es una herejía, mis amados hermanos. Esto es antibíblico. Sepan, hermanos, que estos términos, siembras, primicias,
hacían parte de una época pactual del pueblo de Israel, en el pacto sinaítico, en el pacto mosaico, conocido también como el pacto mosaico, el pacto sinaítico, donde ellos tenían unas obligaciones por entrar a la tierra prometida y usufructuar la tierra prometida. Ellos tenían unos compromisos financieros para con esa teocracia que Dios había establecido a través de su palabra. Esos términos no deben estar vistos hoy en el pacto de la gracia, mis queridos hermanos. Proverbios capítulo 20, verso 18 dice: confirma los proyectos con consejos y emprende la guerra después de calcular bien. Hermanos, usted no ve que la Biblia nos diga que vaya y haga proyectos alocadamente dando un salto de fe. Tampoco te dice que emprenda una guerra sin calcular bien. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, hermanos, acerca de calcular el costo de ser su discípulo, hacía una enseñanza en relación. Decía, qué hombre que va a construir una torre, primero no se siente y calcula los gastos, no sea que cuando emprenda ese proyecto no le alcance y sea la burla de los demás. Pero ¿qué es lo que escuchamos en las iglesias? No, da un salto de fe, como si Dios tuviera la obligación, hermanos, de estar empujándolo a usted en sus saltos de fe. Por eso hoy vemos cristianos endeudados, casi que perdiéndolo todo. Por eso es falsa enseñanza de los saltos de fe. Dice también cualquiera que va a ir a la guerra, alguien con 1000 soldados va a ir a la guerra contra alguien que tiene 10,000. Primero no calcula y mira si puede hacerle frente. Si no, aprovecha que todavía está lejos y envía una embajada de paz. Hermanos, por favor, esos saltos de fe no están en las Sagradas Escrituras. Vayamos a la Biblia para que no nos engañen, para que no hagan de nosotros mercadería, hermanos. Muchos están haciendo de nosotros mercadería. Y de eso no se trata el Evangelio. Esos son falsos maestros. Hermanos, hemos definido la fe. Tratamos de entender a qué se refirió el Señor cuando le dijo a los apóstoles por su asombro de que la higuera se había secado: tened fe en Dios. Hemos definido qué es fe, qué es confianza, qué es tener la plena certeza y convicción de que Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué no es fe? Y como tercero, la fuente de la fe. ¿Cuál es la fuente de la verdadera fe, hermano? Hay personas que dicen, ay, pastor, ore por mí. O un término más supersticioso, pastor, óreme. No, hermano, ore usted mismo por usted. El pastor sí ora por las necesidades del cuerpo de Cristo. El pastor ora por usted, pero usted tiene que orar por usted. Hermanos, la fuente de la fe no es ver programas de televisión donde alguien diga que le está impartiendo fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Por consiguiente, nadie que no ha nacido de nuevo va a tener fe, porque la fe no la da Dios para creer en Él. Él fue el que abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para que recibiera el mensaje de Pablo. Es el Señor que pone en nosotros el querer como el hacer de su santa voluntad. Por eso es Él el que aumenta nuestra fe, hermanos. Pero a través de una fuente, y es la palabra de Dios. Las sagradas escrituras. Romanos capítulo 10, verso 17, hermanos. Cita. Así que la fe es por el oír, no el oír de los chismes, no el oír de los memes y corrillos de WhatsApp y de Facebook, sino por el oír por la palabra de Dios. Hermanos, muchos cristianos han perdido su confianza en las promesas de Dios porque su mente está más llena del secularismo de esta vida que de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de vida de todo creyente. La palabra de Dios es la que nos limpia, es la que nos reaviva, es la que produce fe en nosotros, pero no la leemos. Hermanos, la Biblia dice que todo recién nacido anhela la leche espiritual no adulterada, como los bebés recién nacidos anhelan la leche de su madre. Una persona que en realidad ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo de Dios como las arras de su salvación, es una persona que anhela la leche espiritual no adulterada, anhela la palabra de Dios.
Esto es una señal que podemos examinarnos nosotros. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Anhelamos la palabra de Dios más que cualquier otra cosa? ¿O la palabra de Dios solamente está por allá cada vez que me acuerdo? Oh, no tengo sueño, voy a leer la palabra a ver si me da sueño. Qué tristeza, hermanos. Estamos llenos de falsos profesantes. Lo que el Señor ha venido enseñando en el contexto de todas estas semanas en su palabra es los falsos profesantes, una falsa religión, una vida de apariencia que demuestra ser una vida de piedad y llena de frutos, pero en su interior está vacía, hermano. Esta no es la verdadera fe. Juan capítulo 5, verso 39-40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, en la escritura encontramos la vida eterna. Porque ellas nos hablan de Jesucristo. Un verdadero creyente que no tiene una relación a diaria con Dios a través de la lectura de su palabra, debe examinarse a la luz de la misma palabra de Dios. El objeto de la fe divina, como cuarto, vamos a ver en este tema de tener fe en Dios, el objeto de la fe divina. Tener fe en Dios. Hermanos, los discípulos no tendrían un destino distinto al que el Señor quiso simbolizar con esa higuera estéril si no tuvieran la fe. Pero no una fe cualquiera, una fe en Dios. Una fe en Dios, mis queridos hermanos. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, hermanos, la justicia de Dios se revela es por fe y para fe. Como dicen algunas versiones, es por fe de principio a fin. Como estaba escrito en la antigüedad, el justo vivirá por fe. Pero hermanos, no basta con tener fe, sino en lo que depositas tu fe. La fe en sí misma no tiene poder de hacer absolutamente nada. La fe es una cualidad, una virtud, una capacidad que Dios nos da. No es un ente capaz de saltarse a sí mismo. Que nunca dice, ay, mi fe. No, es una confianza. Hay quienes dicen, no, la fe mueve montañas. No es la fe, es Dios. La fe es esa cualidad, esa virtud que Dios nos da, ese don del Espíritu Santo, de poder poner toda nuestra confianza en Él, mis queridos hermanos. Así que no depende de lo grande o sincera que sea nuestra fe, sino del objeto de ella. Y la fe debe tener un objeto muy particular, tiene que estar depositada en Jesucristo y en nadie más. Usted puede decir, ay, yo tengo fe en Dios, pero ¿en qué Dios? Esa fe no podrá salvarle si esa fe no está depositada particularmente en Jesucristo. Porque la justificación es por fe de principio a fin, pero en el Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, hermanos, hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Dios no nos ve como pecadores. Dios nos ha imputado la justicia de Cristo y es por medio de la fe en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Mire, mis amados hermanos, aún los antiguos, las personas que vivieron antes de que Cristo viniera, fueron salvos por la fe en Jesucristo, porque ellos tuvieron fe en la promesa de la simiente que vendría de Eva, en el Salvador que vendría, en el que le aplastaría la cabeza a la serpiente en un futuro. Ellos murieron teniendo esa fe. Mire lo que dice el verso 25 de este Romanos capítulo 3. A quien Dios puso, o sea, la fe en Jesucristo. Dice, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, usted puede tener una fe muy grande, pero si el objeto de su fe no es Jesús, usted no va a ser salvo. Debemos tener fe en Jesucristo, en nadie más. En nadie más, ni siquiera en su profesión, en su trabajo, en sus habilidades. Solo en Jesús. Solo en Él podemos confiar, mis amados hermanos. Usted puede decir, hermano, que es un buen nadador, pero usted le tiene pánico a los aviones. Y usted dice, no, yo tengo fe, yo nadando puedo pasar este kilómetro de agua a irme en un avión. Usted puede ser devorado por un tiburón, en cambio alguien se monta en un avión con pavor y con pánico, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y llega sano. Porque no se trata de lo que usted crea, sino el objeto de su creencia. Hay iglesias que hablan y nunca hablan de nuestro Señor Jesucristo. Enseñan de todo menos de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, al único y gran Dios, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay personas que van a una iglesia y se sienten mal, o escuchan un mensaje y se sienten mal porque es que no sentí nada. Es que no se trata de que usted sienta algo. Se trata de que usted se está alimentando de la palabra de Dios, la cual, hermano, te hará sabio para la vida eterna, para alcanzar salvación. No se trata de las emociones, no se tratan de la ritualidad y de los eventos. Eso era lo que tenía Israel. Pero no tenían un corazón de verdaderos creyentes en Dios. Hermanos, el justo por fe vivirá. La salvación es por fe de principio a fin, pero una fe en Jesucristo y en su obra en la cruz. Es lo que dice Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Juan prácticamente va finalizando su libro diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, el propósito de la Biblia, como lo cita este párrafo de Juan 20, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces no se trata de qué fe tienes, sino cuál es el objeto de tu fe. Que esa fe sea en Jesucristo, en su sangre, en el sacrificio. Creer que Dios proveyó la justicia necesaria para que usted y yo estemos en la correcta relación de paz con Dios. De que Cristo, siendo santo, murió en una cruz para que su justicia fuera imputada a nosotros. Ya Dios no nos ve como injustos, Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Esa es la fe, la confianza que debemos tener. Y volviendo, hermanos, a Marcos capítulo 11, verso 23, sigue diciendo, el Señor les decía, tened fe en Dios. Y ya entendimos que es tener fe en Dios. De una sola frase, hermano, todo lo que hemos visto en esta mañana. Tened fe en Dios. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermanos, ahora vamos a entender la expresión mover montañas. La expresión mover montañas, a la luz de todo el contexto de la fe a lo largo del plan de redención en las Sagradas Escrituras, que es a lo que el Señor se refería con mover montañas, lo cual nos deja ver por qué la expresión mover montañas no es literal. Vamos a comprobar, hermanos, a la luz de toda la palabra de Dios, que mover montañas no es algo literal, tampoco es un cheque en blanco para la oración de los creyentes. Por eso decía que
El tema de hoy va a desafiar esa cosmovisión cristiana de muchos evangélicos tradicional. Pero hermanos, usted puede que no esté de acuerdo con la enseñanza, pero no se trata de lo que usted piense, se trata de lo que Dios escribió en su palabra. Dios quiere que lo adoremos y que lo adoremos conforme a su palabra. Por eso Él le dijo a aquella mujer samaritana que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que nadie que no haya nacido de nuevo puede adorar a Dios. Porque adoramos a Dios es por el Espíritu Santo, si no seríamos anatema. A veces no le ha pasado que usted quiere obligar a alguien que vaya a la iglesia, que venga y lea la Biblia, venga y hagamos un culto de adoración. No quieren, porque ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos que los lleva a adorar al Padre. Es el Espíritu Santo que nos guiará a Cristo, que nos llevará a adorar a Cristo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede adorar a Dios en espíritu y en verdad por su palabra, basados en la verdad de su palabra, hermanos. Esto es lo importante. ¿Por qué, hermanos, mover montañas? Lo que el Señor expresaba no era literalmente, ni tampoco es un cheque en blanco para la oración de cada creyente. ¿Por qué? Hermanos, como por el frecuente uso del lenguaje figurado que hace Cristo. El Señor está hablando de una manera hiperbólica. El Señor no está hablando literalmente. Si usted ha estudiado el Evangelio a la luz de los 4 escritores, se dará cuenta que Jesús hace frecuentemente uso del lenguaje figurado. ¿Se acuerda cuando el Señor en Marcos 1:17 habló de os haré pescadores de hombres? Pedro no iba a andar con una caña tirándole el anzuelo a cada persona que veía o encerrando en una atarraya. En Marcos 5:39 nos habla de aquella niña que había muerto y Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme, y la gente se burlaba de él. Cuando fueron a ver a Lázaro que estaba muerto, él dijo, no, Lázaro duerme. Pero él estaba muerto. Hermanos, cuando Jesús también dijo que quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros, no estaba bien en Marcos 7:27, hablando de aquella mujer que se le acercó. Cristo no estaba diciendo que eran perros los gentiles. Él estaba hablando en un sentido figurado. Cuando se refiere a la destrucción del templo en Juan 2:19, dice destruir este templo. Él se refirió al templo físico, pero estaba hablando simbólicamente era de su cuerpo. Cuando él dijo que las piedras clamarían, si estos se callan, las piedras clamarían. ¿Usted cree que las piedras clamarían? Dios estaba hablando en un sentido figurado, mis queridos hermanos. Y esto entre algunas otras cosas que hay en las Sagradas Escrituras. Inclusive el domingo pasado veíamos cómo el Señor hizo de la higuera un simbolismo, una parábola visual que representaba el marchitar de la religión judía. Como ve, hermanos, o como dos, ¿por qué creemos que el Señor no está hablando de una manera literal de que ellos podían hacer mover esa montaña? Hermanos, es porque la montaña es usada en las Sagradas Escrituras como una figura retórica que denota, por ejemplo, obstáculos. Hermanos, ¿usted cree que si ese monte, que probablemente fue el monte de los olivos, llegaran a desarraigarlo y tirarlo al mar, causaría un maremoto y morirían cientos de personas? Hermanos, creemos a la luz de todo el evangelio estudiado de una manera exegética, hermenéutica, que el uso de la palabra montaña no fue literal porque se usa como una figura retórica que denota obstáculo. La palabra monte es la palabra colina, ladera, montaña. Es la misma palabra que se traduce como monte, como colina y como montaña. Mire lo que dice Zacarías capítulo 4, versos 6 y 7. Dice así, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra
con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hermanos, vemos que Zacarías utiliza la palabra hebrea har, que es utilizada para monte, montaña, como un obstáculo. No habría ninguna montaña que se obstaculizara al regreso de Zorobabel a la restauración, mis queridos hermanos, de la nación, del pueblo, de la ciudad, físicamente en ese entonces. Vemos también que se usa como una figura retórica de un imperio, o como el símbolo de un imperio. Jeremías capítulo 51, versos 24 y 25, dice así: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra ti, oh monte, la palabra Har, destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Hermanos, Babilonia fue un instrumento en las manos de Dios, fue como una montaña que llevó juicio a las naciones. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Dice Dios que el rey de Babilonia y el rey de Asiria fueron el báculo con el que Dios reprendió la infidelidad de Israel y de Judá. Dios los utilizó, pero también como los utilizó, les juzgó el pecado de ellos, hermanos. Ahora, hermanos, quise tomarme, por decir así, el permiso de compartir algunos comentaristas bíblicos en relación a esto para que nos ayuden a tener un mejor entendimiento. William Hendrickson, en relación a este pasaje de las Escrituras, cita lo siguiente: este monte se refiere al monte de los olivos, el mar al mar muerto. Para que este monte se levante literalmente y se arroje en el mar, significaría una caída de unos 1200 metros. Ahora bien, resultaría algo totalmente ingenuo aún tratar mediante una concentración de fe lanzar el monte de los olivos al mar. Por tanto, a la luz de un contexto que habla acerca de la fe y de la oración, esta sorprendente figura significa que ninguna labor en armonía con la voluntad de Dios será imposible para quienes creen y no dudan, hermanos. Tremendo. Él da esta apreciación y dice que esta sorprendente figura significa que ninguna labor en armonía con la voluntad de Dios será imposible para quienes creen y no dudan. Hermanos, para los discípulos era imposible creer que Saulo de Tarso se hubiera convertido a Cristo. Qué triste es cuando uno ve personas que dicen que algún criminal sale en las redes o en los medios diciendo que aceptó a Cristo, que se convirtió, que el Señor transformó su vida, que ahora es un cristiano, y muchos dicen: eso no lo creo. Hermanos, si Dios lo cambió a usted, me cambió a mí, ¿qué diferencia hay? Todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda a Dios, todos nos hemos descarriado como ovejas. Pecado es pecado, mis queridos hermanos, y la paga del pecado es muerte. A veces somos tan moralistas de juzgar el pecado de los demás y no nos concentramos en nuestro propio pecado, de llevarlo a Dios en arrepentimiento y pedir perdón. Qué triste es, hermanos. J. Vernon McGee, hermanos, traje 4 autores de diferentes escuelas de interpretación y todos concluyen, hermanos, que no era literalmente. J. Vernon McGee dice: este versículo ha sido mal interpretado en la actualidad. El cristiano no tiene que andar literalmente removiendo montañas, pero él sí necesita poder para vivir y hacer frente cada día a las montañas de las preocupaciones y los problemas. Tenemos que tener fe en Dios, sí, pero ello no nos proporciona la capacidad de satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Se trata de tener fe en Dios para que su voluntad se haga realidad en nuestras vidas. Esto lo utilizaban muchos para esos falsos saltos de fe. Mire que puedes mover montañas. Hermanos, Cristo le estaba diciendo a los discípulos que él ya se acercaba a la hora de su muerte. Ellos vieron
todo el ataque que traían los fariseos contra su maestro. Y Jesús les decía que si ellos tenían fe, y vemos por la palabra de Dios que esa misma fe la da es el Señor, ellos no iban a tener obstáculos en la evangelización. Pero vamos a mirar más adelante que también les manda perdonar, porque ellos tenían que perdonar que mataran a su maestro, todo lo que hicieron con Cristo. Pero al Cristo resucitar y ser ellos llenos del Espíritu Santo, tenían un corazón verdadero conforme al de Dios, hermanos, un corazón conforme al de Dios, un verdadero corazón de creyentes. Dice también William MacDonald, una vez más hemos de explicar que estas promesas aparentemente incondicionales tocantes a la oración ha de ser comprendidas a la luz de todo lo que la Biblia enseña acerca de esta cuestión. Esta enseñanza no significa que un cristiano puede pedir todo lo que se le antoje y esperar recibirlo. Ha de orar en conformidad con las condiciones establecidas en la palabra de Dios. Hermanos, autores de diferentes posiciones teológicas, todos concuerdan que no es literal. Entonces el evangelicalismo tradicional de hoy, ¿de dónde sacó que hagas un salto de fe y que tú puedes mover montañas? Ya hemos visto también por la palabra de Dios, hermanos, que la montaña se utilizaba como un simbolismo, como una figura retórica en la palabra de Dios. Y finalizamos con este comentario de Matthew Henry que dice, por supuesto que si un creyente quiere remover por medio de la oración con fe una montaña literal, debería asegurarse de que esta sea la voluntad de Dios. De lo contrario, podría caer en ridículo e incluso hacer quedar mal el nombre de Dios. En otras palabras, sería tentar a Dios, pero las palabras de Jesús expresan una locución proverbial para designar un gran obstáculo, hermano, que es a la luz de los otros versos de la Biblia. La hermenéutica nos enseña que los textos oscuros de las Sagradas Escrituras debemos interpretarlo a la luz de los textos claros. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, hermanos, antes de usted caer en la trampa del evangelio de la prosperidad, de que traiga una semilla para que Dios te dé esa casa, para que Dios te dé ese carro, perdón, hermano, asegúrese que sea la voluntad de Dios. Hoy en día el evangelio o el mal llamado evangelio de la prosperidad, con el anhelo de llenar sus arcas de dinero, condicionan todo lo que usted necesite a dar dinero. Hermanos, esa no es la corrupción que vivimos en este siglo, en este mundo caído. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos diferencia de los impíos? Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedí y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Te ha pasado, hermano, que a veces pides en oración y no recibes porque estás pidiendo mal para gastar en tus propios deleites? Seguimos con Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amados hermanos, esto nos lleva a encontrar un equilibrio, de que todo lo que está en la voluntad de Dios, Dios soberanamente decidió que sea entregado a nosotros a través de la oración, pero una oración con fe. Dios dice en el Salmo a su propio Hijo, a Dios Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, hermanos, en el contexto de la oración. Esa relación filial que hubo entre el Dios Hijo y Dios Padre fue en el contexto de la oración. Por eso cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, él se postró y dijo, Padre, sé que siempre me oyes. Él quiso enseñarnos a orar, mis hermanos, mis amados hermanos. Debemos aprender que todo lo que es voluntad de Dios está en el plan de Dios, dárnoslo a través de la oración, pero debemos aprender a orar no por nuestros propios deleites, de saber por la misma Biblia que todo lo que sea voluntad de Dios, y si oramos creyendo, Dios nos lo dará, mis queridos hermanos.
Concluimos pues que el primer paso de la oración debe ser depositar la fe en Dios, como declaró el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerden el objeto de la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, mis queridos hermanos. Y ya vamos finalizando nuestro estudio con este segundo ingrediente de la oración. El Señor les dice: tened fe, y también les dice: perdonad. No podemos creer que somos cristianos si no hemos perdonado, mis queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, mis queridos hermanos. Este pasaje nos recuerda instantáneamente a uno que se halla en la quinta petición de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Qué bonito es ver en la Biblia que los discípulos no se acercaron al Señor a decirle: maestro, enséñenos a hacer negocios, enséñenos a sacar las rayadas de peces, enséñenos a hacer plata. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y en esa oración modelo que el Señor hizo, no para que se convirtiera en un rezo, decía en su quinta petición, registrada en Mateo capítulo 6, verso 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice Mateo 6:12. Hermanos, qué incoherente es a veces la vida de un creyente, guardando rencor y guardando odio, acercándose a decirle al Señor: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Qué triste es esta situación, hermanos. Debemos tener presente que la oración y petición debe, por supuesto, estar en armonía con las características de la verdadera oración que Jesús revela en otras partes. En realidad debe estar de acuerdo con toda la enseñanza bíblica. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, que vivir por la fe en Cristo requiere recibir la verdad revelada de Dios en el corazón, para que así puedan cambiar las creencias, afectos y comportamientos. Sigue diciendo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que la oración contestada proviene de conocer, amar y orar su voluntad revelada en las Escrituras. Esto quiere decir: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto implica que tal oración debe hacerse en nombre de Cristo, es decir, que está en armonía con todo lo que Jesús ha revelado acerca de sí mismo y que descansa en los méritos de él. Y esa palabra de Dios nos manda a perdonar, mis queridos hermanos. Pablo, escribiéndole a los Efesios acerca de la unidad en el Espíritu y de la nueva vida en Cristo, les dice que así como Dios los perdonó, ellos también deben perdonar. Efesios 4, 31 y 32 dice así: hermanos, esto es necesario, que usted y yo, que profesamos que estamos en la nueva vida, debemos andar en tal novedad de vida. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, ¿usted cree que de pronto era muy santo y que Dios no tuvo que perdonarle tanto para que usted niegue el perdón a otros? Hay personas que quieren hacer parte del cuerpo de Cristo aborreciendo a la iglesia. Decía el pastor Sugel Michelén en una de sus prédicas: tú no puedes decir que ama a Dios y aborrecer su cuerpo, que es la iglesia. Usted no puede llegar a Cristo a decirle: solo amo la cabeza, el cuerpo lo aborrezco. Y hay personas que quieren estar dentro de la iglesia de Cristo solamente haciendo
selección de sus amigos en Cristo, de sus hermanos, de su círculo, aborreciendo, mirando con ojos altivos y menospreciando a otros. Un verdadero cristiano no tiene esta actitud, porque la Biblia dice que nos pertenecemos los unos a los otros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que debemos amarnos los unos a los otros, que en esto conocerá el mundo que verdaderamente somos discípulos de Cristo, que nos amamos los unos a los otros, que nos preocupamos los unos por los otros. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de preocupación, un tiempo de dificultades, pero muchos estuvieron tan ocupados en sí mismos que se olvidaron de pensar en los hermanos que podrían estar necesitando algo. Y ni una sola llamada, hermano, necesita algo, le puedo ayudar en algo, en qué puedo aportar. Solamente estamos pendientes de qué ha fallado esta ausencia de reuniones, qué quisiera, qué demando, pero nunca nos preocupamos por las necesidades del cuerpo de Cristo. No puedes decir que amas a Cristo y aborrecer su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, ¿no se sentiría usted bien que lo aprecien a usted y le aborrezcan a su esposa? Porque son un solo cuerpo y nosotros estamos unidos a Cristo. Hermanos, yo creo que una persona que no ama el cuerpo de Cristo no es un verdadero creyente. Tristemente es lo que la Biblia nos enseña. Así como Dios también nos perdonó, vosotros debemos perdonar. Ahora, hermano, usted dirá, pero pastor, ¿qué es el perdón? Hermanos, muchos no tienen una verdadera concepción del perdón. O sea que, pastor, si alguien abusó de mí en mi infancia, tengo que ir y volver a vivir con ese familiar. No, ese no es el perdón. El perdón es que usted no odie y no guarde rencor en su corazón. Hermano, la persona que guarda rencor es la persona que piensa que voy a tomar veneno y le va a hacer daño al otro. Y mientras más tomo veneno, más daño va a sufrir. No, el rencor es un veneno que lo afecta a usted, mi hermano y hermana, no al otro. Hay personas que guardan tanto rencor por cosas que pasaron hace años que no se han dado cuenta que el rencor suyo ha hecho más daño que el daño que le hicieron a usted. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios con una actitud religiosa a decirle perdóname cuando yo niego el perdón? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios a tener comunión con la cabeza cuando aborrezco el cuerpo? Si no amamos al prójimo, al hermano que vemos, ¿cómo pensamos amar a Dios? Aquí no vemos. ¿Qué incoherencia de pensamiento es esta, hermanos? ¿No era esta la religión vacía que tenían los judíos, que profesaban ser religiosos y extorsionaban hasta las pobres viudas? Decía Charles Spurgeon en una frase: si tú tienes algo contra un hermano, ora por él el doble. No por causa de ese hermano, sino por causa de ti, para que tu corazón sea sanado. Necesitamos sanar ese corazón, hermanos, porque puede brotar una raíz de amargura. Pensemos en esto. Cristo les dijo. Ellos se sorprendieron porque la higuera se secó y Él les dijo: tened fe en Dios y perdonad. Orar creyendo y perdonando, hermanos. Mateo capítulo 18, versos 32 y 33. Nos cuenta una historia. Dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, ¿cuánto no nos perdonó el Señor? ¿Cuánto no nos sigue perdonando? Porque dice la Biblia: el que diga que no comete pecado hace a Dios mentiroso. Y nosotros exaltándonos aún sobre Dios, guardándole rencor a un hermano. Hermanos, hay personas que no se les puede decir: hermano, le aconsejo esto, hermano, porque de una vez lo borran de sus redes sociales, lo bloquean, lo borran de su lista de afectividad. Pero hermanos, no se trata de amonestarnos con amor, de disciplinarnos los unos a los otros. Aquí estaba hablando esa enseñanza bíblica de aquel hombre, a esa parábola de los dos deudores, uno que tenía una deuda incalculable, toda su familia debía permanecer esclava de por vida, a uno que solo debía lo concerniente a 3 meses de trabajo.
Se le perdonó la incalculable deuda, pero él salió e hizo meter a la cárcel a su consiervo por algo insignificante. Que no sea ese su caso y el mío, mis amados hermanos. Recapacitemos que el verdadero cristiano, la verdadera fe, es una fe que nace de un corazón perdonador. Terminamos con esta cita, Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, que no andemos a partir de ahora usted y yo como unos rebeldes a la palabra de Dios, guardando rencor. Dios nos perdone. Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Esto fue el mensaje de hoy.